La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué se nos viene a la mente cuando leemos este pasaje? Enviar obreros a la obra inmediatamente, ¿cierto? Sin pensarlo mucho, enviarlos y nada más. Pero ¿qué es lo que realmente enseña el Señor? Y lo más importante, ¿qué es lo que nos demanda el Señor en este pasaje? ¿Nos insta el Señor a enviar obreros por nuestra propia cuenta, sin consultarlo con Él? Para entrar en materia, leamos el pasaje completo de Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, pero esta vez no lo explicaremos de forma expositiva por temas de tiempo, sino que iremos directamente a encontrar cuál es la intención del autor en este pasaje y la demanda que nos hace el Señor. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la realidad que encontramos? Hay una multitud de personas desamparadas como ovejas que no tienen pastor, dispersas, así como en nuestros tiempos, hasta siendo engañadas por falsos maestros. Y conociendo esta realidad, el Señor les declara a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces existe una necesidad clara. Hay una falta de obreros para la obra. Se necesita recoger la cosecha y no hay obreros. Hay muchas ovejas desamparadas que no tienen pastor y hay un terreno ya preparado, abonado, pero no hay misioneros disponibles. Pero ante esta necesidad, ¿qué les ordena el Señor a sus discípulos? Que salgan corriendo a instituir pastores, que de forma inmediata envíen obreros o misioneros a los campos, que hagan una campaña evangelística de 3 días en los campos y al primero que se conviertan lo dejen a cargo de una misión como pastor. No, mis hermanos, puede parecer muy loable lo que hacemos porque estamos reaccionando proactivamente a esta necesidad, pero el Señor nos demanda inicialmente otra cosa y la deja plasmada claramente en el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis hermanos, la obra es del Señor, y si la mies es del Señor, vayamos al Señor de la mies en oración y clamor para que Él envíe obreros a su mies, y no el hombre, fuera de la voluntad de Dios, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia opinión, porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, porque esto es lo que nos demanda el Señor, que vayamos a Él en oración para que Él sea el que envíe obreros a su mies. Así que la próxima vez que leamos este pasaje, por favor, léanlo completo, que en el último versículo está lo que realmente nos exige el Señor, y no seamos proactivos en cosas santas. Antes de enviar a alguien debemos orar, antes de consagrar a alguien debemos orar, y el Señor obrará y nos dirigirá a través del Espíritu Santo y en la revelación de su palabra a la persona indicada. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Ratificando lo que el Señor enseñó en Mateo 9, en Hechos 13:2 se narra que la iglesia de Antioquía ministraba al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Solo después de esta confirmación fue que la iglesia de Antioquía envió a sus primeros misioneros a la obra, Saulo y Bernabé, y lo demás es historia que ya conocemos. Por otro lado, no podemos ir al campo misionero, hacer una campaña evangelística de una semana y el primero que se convierta solo porque hable de forma elocuente, consagrarle y dejarlo como pastor a cargo de esta misión. No, mis hermanos, eso no es bíblico. No estamos jugando con el cuerpo de las personas. Aquí está en juego el alma y el futuro eterno de las personas. Y no las podemos dejar en las manos de alguien que no haya sido llamado por el Señor para el ministerio. El mandato es claro. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
y el Espíritu Santo mostrará, y a través del mismo filtro de su palabra podemos ver si los candidatos cumplen o no con los requisitos para ser ancianos o pastores. En 1 de Timoteo 3, versículos del 2 al 7, el Espíritu Santo nos enseña cuáles son los requisitos para ser anciano, pastor, obispo, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Leamos 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces tenemos la necesidad de obreros. Ya oramos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Tenemos el candidato que a nuestro parecer es el idóneo para el trabajo. Ahora filtremos su vida y su carácter por los requisitos que estableció el Señor de la mies, porque no es un capricho. Estos requisitos los estableció el mismo Señor de la mies. Y no estamos hablando de perfección, pero así como a alguien para hacer una cirugía se le exige ciertos requisitos que debe cumplir como médico cirujano en teoría y práctica, asimismo el obrero de la mies del Señor debe tener las características y el carácter que exige el Espíritu Santo, porque a diferencia de los pacientes con el médico que solo ponen en juego su cuerpo, las personas con un pastor sin el llamado de Dios ponen en juego sus almas. Y esto no es un juego. Este obrero debe tener el llamado interno de Dios y el llamado externo o la aprobación de una iglesia que haya observado su vida, testimonio, y así como la iglesia de Antioquía lo envíe a la obra. Además debe manejar con precisión la palabra de verdad y tiene que tener un carácter formado por Dios, de lo contrario hará mucho daño a la grey de Dios. Y por eso es que actualmente vemos tantas desviaciones, porque hay muchos obreros que ni siquiera conocen el Evangelio de Cristo. Y aquí la importancia que el obrero debe ser aprobado por Dios y no por el ojo del hombre. Esto no es un juego, mis hermanos. No podemos hacer el papel de Dios Espíritu Santo. Hasta para servir en una iglesia, Dios mismo nos estableció unos requisitos para ser diáconos, porque a pesar de ser imperfectos, todas las cosas del Señor son santas. El Señor es santo, su palabra es santa, su iglesia es santa, y quienes dirigen su iglesia no pueden tener otra naturaleza distinta a esta. Esperamos que este recurso sea de bendición para la iglesia ante tanta confusión, tergiversación del Evangelio, tantos falsos maestros y otros que por desconocimiento siguen actuando sin considerar todo el consejo bíblico de la palabra de Dios. Y recuerda como iglesia, antes de enviar obreros a la mies, ten presente lo que realmente enseña el Señor en este pasaje. Debemos orar al Señor de la mies para que sea el mismo Señor de la mies quien envíe obreros a su mies y no el hombre en sus propias fuerzas. Y si te ha gustado este recurso, apóyanos con un fuerte like, comparte nuestro contenido y suscríbete al canal.